Un segundito. Ahí puse para grabar, ya le paso a usted. Por supuesto, todos los que estamos acá estamos muy felices porque han exitosamente atravesado el parcial de familias. Ahí está siendo grabada. Y bueno, ahora nos vamos a dedicar a otra parcela del derecho de esta asignatura. La idea es hoy hacer una clase inicial en la cual tengamos un panorama somero de todo esto que vamos a empezar a trabajar. El derecho de las sucesiones, de alguna manera, nos lleva a revisar muchos conceptos de gran parte del derecho privado por ustedes ya transitado a lo largo de la facultad, tanto desde el punto de vista del derecho civil como algunos aspectos también del derecho patrimonial comercial, porque claro, ahora vamos a abordar un derecho que es interdependiente esencialmente de otras ramas del derecho, ¿sí? Interdependiente. Doctora, perdón, porque vamos a ¿me ver escucha? situaciones de transmisiones patrimoniales, de transmisión de contenidos económicos del patrimonio de las personas, que requieren de normas sustanciales, como vamos a estudiar, y también de otra serie de normas procesales, porque esto requiere la instrumentación de formas jurisdiccionales para operar todas las facetas de la transmisión económica. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este derecho de las sucesiones? Bueno, vamos a abordar esta parte del derecho privado que regula la sucesión por causa de muerte, esencialmente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el destino de las titularidades de las relaciones jurídicas, tanto desde el punto de vista activo como desde el punto de vista pasivo, de una persona después justamente de su muerte, ¿sí? Después de este hecho jurídico que determina la necesidad de la continuidad de las relaciones jurídicas a partir de justamente la muerte. Por eso hay algunos aspectos también que están vinculados con el fenómeno de este hecho jurídico de la muerte y con las diversas formas que puede tener, digamos, la muerte o eventualmente la ausencia con presunción de fallecimiento, cuestiones que ustedes han abordado también en la materia de derecho civil, parte general, ¿sí? Así como todas las acreditaciones de Estado y la acreditación del hecho jurídico muerte que ustedes también han visto en la parte general de la asignatura de Derecho Civil. Entonces, esencialmente, es una rama del derecho privado que se dedica entonces a ver cómo se regula en el derecho argentino, en este caso, la sucesión por causa de muerte. Evidentemente, el derecho de las sucesiones es un derecho existente en justamente los regímenes de derecho que respetan la propiedad privada, es decir, en aquellos sistemas de derecho en los cuales la propiedad privada existe y por ende es necesario un sistema de transmisión de ese cúmulo de relaciones jurídicas de las cuales es titular una persona en vida, ¿sí? Muy bien, ¿qué contenidos vamos a trabajar nosotros en el derecho de las sucesiones? Bueno, de alguna manera podemos hablar de coordenadas de este sistema de derecho. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con el origen del llamado. Cuando estamos hablando de llamado, estamos hablando de cómo la ley signa que hay personas que justamente frente al fallecimiento de otra persona son convocados a la transmisión sucesoria, ¿sí? Por eso se habla del llamado. Llamado que puede tener que ver directamente con la ley, es decir, directamente con aquellas personas a quienes la propia ley civil convoca
frente a esta transmisión hereditaria, o que pueden tener que ver también con una institución que prevé la ley, que es el testamento, que es el llamado a partir de la manifestación de voluntad conformada válidamente por el causante en testamento, de acuerdo entonces a las disposiciones legales que rigen un determinado derecho. Por eso, el derecho argentino reconoce, por ejemplo, la posibilidad de el llamamiento o la convocatoria, por decirlo así de una manera diversa, de personas que desde la ley son llamadas, desde el orden jurídico, son llamadas a la transmisión hereditaria, ¿sí? En estos órdenes sucesorios que establece la ley, y también la propia ley argentina señala la posibilidad del otorgamiento de testamento. Doctora, hay un ruido atrás, hay como un silbido atrás cuando usted habla. ¿A quiénes llama la transmisión hereditaria? Nuestro orden jurídico tiene una impronta de raigambre continental europea, de derecho continental europeo, que otorga gran importancia a el llamamiento legal efectivizado por la propia ley. Por ende, los órdenes sucesorios, ¿sí?, establecidos en la ley, tienen una fuerza muy especial y son especialmente protegidos desde el derecho, y por ello es que existen normas especialmente protectorias para las personas llamadas desde la ley. Bien, en nuestro derecho no hay, digamos, no tiene la misma importancia, tampoco importancia práctica, la posibilidad del otorgamiento de testamento, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque existen muy poca cantidad de otorgamiento de testamentos, es decir, no es común que las personas otorguen testamento para después de la muerte. Esto tiene que ver con una serie puntual de circunstancias, algunas de ellas de idiosincrasia, es decir, las personas no tienen por costumbre en nuestra sociedad prever disposiciones para después de la muerte, no es lo más habitual, y también creencia en este sentido que puede ser acompañada o que ha sido acompañada desde la ley cuando ha impuesto limitaciones especiales en las familias cuando existe determinado tipo de herederos o determinado tipo de familiares. Esto relacionado fundamentalmente con una institución que nosotros vamos a ver, que es la institución de la protección de las legítimas hereditarias, que es la existencia de normas protectorias en favor de determinado tipo de herederos llamados en los órdenes sucesorios de los descendientes, los ascendientes, o el cónyuge o la cónyuge, que tienen de alguna manera asegurado desde el derecho algunas, digamos, porciones hereditarias de las cuales no pueden ser privados. Y por ende, la persona que tiene en su familia la existencia de esta clase de futuros herederos tiene mayor limitación en las posibilidades para otorgar normas testamentarias eficaces después de su muerte. Eso después lo vamos a ir estudiando. Pero quiero señalar que el sistema de derecho argentino sucesorio tiene una impronta especialmente protectoria para ciertos familiares. Y esto también contribuye a limitar la posibilidad de ejercicio de la voluntad testamentaria eficaz para después de la muerte. Vamos a estudiar también el conglomerado de derechos y obligaciones que tienen los herederos y las herederas, es decir, estas personas llamadas a la transmisión hereditaria que tienen, vayámoslo adelantando, una vocación a la universalidad de la transmisión, ¿sí? El heredero, la heredera, son personas que tienen asegurado desde el derecho la posibilidad de hacerse de la universalidad de la transmisión hereditaria, ¿sí? Su vocación es expansiva hacia el todo de la transmisión hereditaria.
vamos a estudiar también la dinámica del proceso de transmisión tendiente Doctor, hay a un ruido los atrás. herederos, ¿sí? Porque los herederos y las herederas pueden verse afectados por diversas situaciones que pueden modificar esta vocación hereditaria que reciban desde el llamamiento legal, ¿sí? En distintas circunstancias. Es decir, no solamente el proceso sucesorio va a atender a que efectivamente se reconozca la calidad hereditaria de determinadas personas, sino que pueden existir otros procesos vinculados al proceso sucesorio principal que tengan por objetivo discutir, ¿sí?, la eventual calidad de un heredero, ¿sí? Por distintas circunstancias dijimos que pueden afectar la capacidad o la vocación hereditaria. También vamos a estudiar cómo se compone el acervo hereditario y algo de esto vamos a empezar a ver también en la clase de hoy. Cómo se compone el acervo sucesorio y cómo se las va a ver ese heredero, esas herederas, o eventualmente simplemente las personas llamadas a la transmisión de legados, si fuera sucesión testamentaria, y o el albacea, ¿sí? Todos estos términos nuevos que vamos a ir aprendiendo, para hacer frente al pasivo sucesorio, es decir, cómo se van a pagar, cómo se van a afrontar las deudas del causante y lo que son las cargas sucesorias, es decir, las deudas que genera la propia transmisión hereditaria y el proceso sucesorio testamentario o intestado en especial. Y también vamos a ver cómo se va a hacer finalmente la partición y adjudicación de bienes, es decir, tenemos todo un proceso tendiente a definir finalmente qué bienes y en qué forma se van a distribuir y adjudicar entre aquellos que estén llamados a la transmisión hereditaria. Fundamentalmente tenemos que recordar que hablar de sucesión implica hablar de cambio o sustitución de uno o más sujetos en una relación jurídica, en términos generales, ¿sí? Y a su vez, la asunción por parte de estos sujetos que acceden a la sucesión del objeto de una relación jurídica, ¿sí? Quien sucede a alguien sucede en una titularidad de derecho sobre un objeto o sobre una universalidad, ¿sí? Y esto tiene que ver con la sucesión en términos generales, ¿sí? Hay diversas formas, ¿sí?, de sucesiones. Nosotros nos vamos a ocupar acá de la sucesión por causa de muerte fundamentalmente. La sucesión entonces se puede decir o definir que es el cambio de sujeto titular de un derecho subjetivo por otro titular que reemplaza, sin que se altere, en principio, el objetivo del derecho, que sigue siendo uno y el mismo. Nosotros igualmente vayamos sabiendo que en la sucesión por causa de muerte vamos a encontrar que no todo aquello de lo cual era titular el causante en su patrimonio forma parte de la herencia. ¿Por qué? Porque en el patrimonio existen algunos derechos que no resultan transmisibles a los sucesores y ahora vamos a ver de qué se trata esto. En cuanto a sistema de adquisición de derechos en general, ustedes han visto, y esto es meramente un repaso, por ejemplo, en derechos reales, que hay adquisiciones que se pueden calificar como originarias, adquisiciones que se pueden calificar como derivadas y con mayor grado de especificidad, dentro de las adquisiciones derivadas hay adquisiciones derivadas traslativas y hay adquisiciones derivadas constitutivas. La adquisición originaria, ¿cómo puede definirse? Bueno, es aquella en la cual el adquirente no refiere su contenido o el contenido de su derecho sobre la cosa al contenido que tenía un antecesor, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de la adquisición por apropiación o por accesión, ¿sí? No hay una transmisión derivada de otro antecedente, ¿sí? En la adquisición derivada, la relación jurídica que se pone en cabeza del adquirente refiere su contenido a un derecho que tenía un antecesor, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso de la adquisición de dominio por compraventa, es una adquisición típicamente derivada, ¿sí? En la adquisición derivada traslativa, coinciden el derecho transmitido con el adquirido por el accipiens, como es el caso del dominio justamente, y en la adquisición derivada constitutiva, sobre la base de un derecho que tenía preexistentemente el transmitente, se crea uno nuevo. Esto, por ejemplo, se da en los supuestos de la adquisición derivada, como puede ser la constitución de un usufructo. Un titular de dominio constituye un usufructo en favor del usufructuario, pero conserva para sí la nuda propiedad. Entonces, el usufructuario recibe la constitución del usufructo del antecesor. Muy bien. En la fuente de transmisión por sucesión, entonces encontramos sucesiones entre vivos y sucesiones por causa de muerte, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar a las sucesiones por causa de muerte. Dentro de las sucesiones por causa de muerte, nosotros vamos a reconocer que existen sucesiones de características particulares o sucesión particular y sucesión universal. Cuando trabajamos sobre la figura del heredero universal, justamente estamos hablando de la sucesión universal. El heredero, la heredera son personas que tienen un llamamiento a la universalidad de la transmisión hereditaria, con una particular referencia que el Código Civil y Comercial incorpora, como vamos a ver más adelante, la figura del heredero de cuota. Es decir, tenemos en el sistema actual heredero universal, que puede derivar su llamamiento de los órdenes legales, por ejemplo, el llamamiento de los descendientes o de los ascendientes como herederos. También tenemos la figura del heredero de cuota, que va a estar creado a partir de la institución testamentaria. Es decir, no hay posibilidad de heredero de cuota desde el llamamiento legal. La sucesión testamentaria puede contener la institución de heredero en la universalidad, la institución de heredero de cuota, o eventualmente el llamado a una sucesión particular en un bien o en determinada cantidad de bienes, que es la sucesión particular. Dentro de los sistemas de transmisión sucesoria, una de las cuestiones que por allí más convoca o más provoca, digamos, discusiones y que permite pensar en diversas opciones de vía de transmisión sucesoria, es la cuestión de si la sucesión por causa de muerte implica sucesión en la persona o si ella implica sucesión en los bienes. Las preguntas esenciales serían a este respecto. ¿El heredero continúa la persona del causante? ¿Sí? ¿El descendiente, el hijo, la hija, los hijos, las hijas, llamadas a la transmisión hereditaria de un progenitor o una progenitora fallecida, continúan la persona del causante? ¿O simplemente se opera una transferencia en la titularidad de los bienes? ¿Sí? Esto tiene que ver con el origen histórico del fenómeno sucesorio, pero tiene algunas aplicaciones prácticas sumamente importantes que nosotros vamos a estudiar y que han variado a lo largo de lo que ha sido el sistema de derecho argentino en materia sucesoria. Históricamente, en el sistema del derecho romano, la masa del patrimonio, a partir de la muerte de una persona, pasaba en conjunto a uno o a varios herederos que continuaban la personalidad, ¿sí? Esto tenía que ver esencialmente, más allá de la transmisión de los bienes, con la transmisión del culto religioso familiar, ¿sí? Implicaba, en cuanto a los bienes, la transmisión universal de todos los bienes a los herederos.
Y desde el punto de vista doloroso, digamos, de la transmisión patrimonial, o desde el punto de vista gravoso, implicaba la responsabilidad personal o ilimitada del heredero por las deudas del causante. Si soy continuador en la persona del causante, entonces no solamente voy a responder con los bienes que reciba de la transmisión hereditaria, sino que voy a tener que responder incluso con los bienes personales que yo tenía, ¿sí?, antes de la transmisión hereditaria. Esto es la implicancia del sistema de la transmisión en la persona a partir del fallecimiento de un causante, ¿sí? Transmisión universal de los bienes, continuidad de la persona y por ende también responsabilidad ultra vires, personal o ilimitada. Para hacer un parangón básico y hacerlo más concreto a esto que estamos hablando, el sistema del Código Civil originario de Vélez tenía una fuerte impronta de sistema de transmisión en la persona y por ende la responsabilidad en principio era ultra vires, salvo la excepción del beneficio de inventario que debía ser solicitado históricamente en el sistema de Vélez. Después esto se morigera a lo largo de las reformas del Código Civil. ¿Sí? Bien. En el sistema del derecho germánico, por contraposición al sistema del derecho romano, a la muerte el patrimonio configuraba un activo con un pasivo a ser liquidado, y el heredero recibía bienes relictos una vez liquidadas las cargas. ¿Sí? Entonces, del sistema de la propiedad colectiva propia de del derecho germánico, se pasaba a la propiedad familiar, ¿no? Y a la muerte del causante, los herederos recibían algo de lo cual ya en parte eran dueños en función de este sistema de propiedad colectiva o familiar, ¿sí? Existían en la transmisión del derecho germano dos masas bien distintas, sobre los bienes muebles, sobre los bienes inmuebles, y la adquisición de la herencia se producía al momento mismo de la muerte, con la característica de encontrar un sistema de responsabilidad por deudas del causante limitada a los bienes de la herencia. ¿Sí? Entonces, en el sistema de la transmisión en los bienes, esencialmente, es decir, no la transmisión en la persona del causante, la contraposición importaba que de pleno derecho la responsabilidad por deudas del causante se limitara a los bienes de la herencia. ¿Sí? El sistema de transmisión en la persona, entonces, del derecho romano y limitación en la responsabilidad por deudas. El sistema de derecho germano, sistema de transmisión patrimonial esencialmente, sistema de transmisión en los bienes, con responsabilidad por deudas del causante limitada a los bienes de la herencia. Muy bien. En el derecho sucesorio medieval, la circunstancia fue distinta, en tanto el señor feudal era el verdadero dueño de los bienes y los siervos de la gleba vivían como dueños, pero morían como esclavos, ¿verdad? Y si bien tenían el uso de los bienes en vida, al morir la persona del vasallo, los bienes revertían en el señor feudal. ¿Por qué volvemos a hablar del derecho medieval en esto? Bueno, porque en realidad algunos aspectos de la codificación primera, de la codificación del Código Civil francés, que pasaron al derecho histórico argentino, en esta búsqueda de evitar el impuesto que se debía pagar al señor feudal y la acreditación de la titularidad de derechos de los herederos, nace esta ficción del derecho romano de la continuidad en la persona para evitar esta cuestión de el impuesto que se debía abonar al señor feudal. Y por eso algunos herederos recibían lo que se llamaba la posesión hereditaria de pleno derecho. Hoy día en el Código Civil y Comercial llamada investidura de pleno derecho. ¿Sí? De todo esto
¿cómo se llega a la codificación y a nuestro derecho actual? Dijimos, el Código francés de alguna manera hace resurgir la transmisión hereditaria en la persona del derecho romano, y a partir de las contribuciones de la formulación moderna de la teoría del patrimonio persona, se llega al sistema de la codificación que heredamos en nuestro derecho. El patrimonio como universalidad jurídica distinto de los bienes individuales es lo que se transmite, con la salvedad de aquello que no puede ser transmitido a ninguna otra persona. Y esta es una universalidad de carácter dinámico. En el sistema de Vélez, el heredero sigue a la persona del causante. El heredero es el sujeto de las relaciones jurídicas que tenía el causante, el decuius se lo llama, ¿sí? El heredero es responsable ultra vires, y el patrimonio es intransmisible en vida, en su universalidad, ¿sí? Aparte de esto, este sistema de transmisión en la persona implica que la transmisión produce la confusión patrimonial, es decir, el patrimonio hereditario se confunde con el patrimonio del heredero. La reforma de la ley 17711 introdujo en el derecho argentino la aceptación beneficiaria de pleno derecho, lo cual implicó que aunque el heredero no solicitara el beneficio de inventario, tenía para sí el beneficio de poder limitar la responsabilidad por las deudas del causante frente a su patrimonio y limitar el avance entonces de los acreedores del causante solamente hasta los bienes habidos de la transmisión hereditaria. Esto es importante tenerlo en cuenta porque significa realmente una modificación fundamental en el sistema de la transmisión patrimonial, ¿sí? También la reforma de la 17711 modificó el sistema de legítimas histórico, ¿sí? Que era aún más gravoso que lo que fue en el año 68. Tengamos presente que la reforma del año 68 de la ley 17711 ha sobrevivido hasta el año 2015, y por otra parte, algo para ya tener presente y tener en cuenta, el Código Civil y Comercial en cuanto a las normas sustanciales de derecho hereditario es aplicable a todas las situaciones de fallecimiento producidas después de su entrada en vigencia, con lo cual las personas que fallecieron antes del 1 de agosto de 2015, las relaciones sustanciales de las transmisiones hereditarias habidas hasta el 31 de julio de 2015 inclusive, se rigen por la situación, o por el Código Civil, perdón, vamos a hablar con propiedad, por la norma vigente en el Código Civil anterior. Esto es importante tenerlo presente porque, reitero, la norma del 1 de agosto del 2015 es aplicable exclusivamente Disculpe, doctora, ¿lo va a subir las el Power? transmisiones hereditarias habidas después del 1 de agosto del 2015. ¿Qué otras normas son importantes o fueron importantes en la sucesión hereditaria argentina? Más allá del Código Civil originario, más allá de la reforma de la Ley 17711, normas importantes: la Ley 23.264, Ley del año 1985. ¿Por qué fue importante? Porque reformó todo el sistema filiatorio argentino que ustedes ya estudiaron y equiparó los derechos de las transmisiones hereditarias entre parientes matrimoniales o extramatrimoniales. Hasta el año 1985 en la República Argentina existía trato diferente para los parientes matrimoniales o los parientes extramatrimoniales, tanto fueran hijos, descendientes en general o ascendientes, ¿sí? También la ley de divorcio vincular del año 1987 tuvo implicancias en el derecho sucesorio argentino. ¿Por qué? Porque el divorcio vincular cesaba la vocación hereditaria
del cónyuge o de la cónyuge, excónyuge o excónyuge, a partir de la sentencia de divorcio vincular, ¿sí? También la ley 26.579 de mayoría de edad tuvo una implicancia en el derecho sucesorio porque la persona a partir de los 18 años podía ejercer sus derechos hereditarios en forma totalmente independiente. La ley 26.618 de matrimonio igualitario también tuvo importancia en el derecho sucesorio porque generó la posibilidad de cónyuges de matrimonios igualitarios con, obviamente, derecho hereditario en paridad de condiciones con los cónyuges eventualmente de matrimonios de diversos sexos, ¿sí? Muy bien. A partir entonces del 1 de agosto de 2015, la transmisión de derechos por causa de muerte forma el articulado del libro quinto del Código Civil y Comercial. En estos títulos que han tenido la gran virtud metodológica de establecer normas que son mucho más acotadas, con una claridad conceptual más grande que la que había tenido el Código Civil originario, y evitando el casuismo demasiado pormenorizado de las normas que, por ejemplo, regían los legados en el sistema anterior, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Algunas normas, obviamente, podrán ser pasibles de algunas críticas, de mejoras, de reformas, como de hecho siempre es posible en un código, pero la sistematización actual del Código Civil y Comercial realmente es superadora largamente de lo que era la normativa del Código Civil originario. Además de haberse unificado los criterios de legislación y haberse reconocido algunas instituciones que tenían importancia y tienen importancia práctica esencial. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos entre la legislación del Código Civil y Comercial actual en materia de sucesiones? Bueno, el título 1, dedicado a las sucesiones en general, ahora vamos a ver un poquito de esto. El título 2, dedicado a la aceptación y renuncia de la herencia, con clarificación importante en lagunas o vacíos que existían en el Código Civil anterior, que llevaban a la necesidad de interpretaciones. El título 3, destinado a regular la cesión de herencia, ¿sí? Cesión de herencia que no estaba regulada en el Código Civil anterior. Cesión de herencia que entonces se generaba a partir de la interpretación de algunas pocas normas dentro del derecho de los contratos, de las cesiones de créditos, y el título 4 dedicado a la petición de herencia, opción de petición de herencia, que sí estaba normada en el Código Civil anterior, pero con mayores precisiones. El título 5 destinado justamente a analizar la responsabilidad de los herederos y legatarios y cómo tender, cómo instrumentar la liquidación del pasivo hereditario. Es importante tener presente que el derecho sucesorio es un derecho tendiente a la liquidación patrimonial, ¿sí? A la liquidación de la herencia y a la adjudicación, que por supuesto tiene suma importancia todos los aspectos vinculados a la determinación de las personas que van a recibir la herencia, pero no deja de ser un proceso que interesa no solamente a los herederos, a los legatarios, sino también a acreedores del causante que busquen hacerse de su crédito a partir de la determinación patrimonial de la transmisión hereditaria. Se regula también en el título 6 lo que es el estado de indivisión, ¿sí? Vayamos comprendiendo que la muerte produce de pleno derecho la transmisión del activo y del pasivo, pero que solamente la relación individual de derecho de cada heredero, cada heredera y cada legatario o legataria con los bienes que son objeto de la transmisión hereditaria se va a obtener al momento final de la partición y adjudicación de bienes. En ese tiempo habido entre la muerte y la concreta adjudicación y
relación individual de derecho del heredero con cada uno de los bienes de la transmisión hereditaria, existe, si hay más de un heredero o heredera, este estado de indivisión hereditaria, en el cual la universalidad transmitida por la muerte no tiene todavía asignación concreta de bienes a cada uno de sus nuevos titulares. ¿Sí? Entonces es muy importante la regulación del estado de indivisión, porque este estado de indivisión, si hay más de un heredero, reitero, o heredera, se puede prolongar por mucho tiempo, y los bienes siempre producen relaciones jurídicas que hay que regular entre medio. Imaginemos que alguien simplemente fallece una persona y en la transmisión hereditaria encontramos que hay un inmueble, un automotor y algún depósito bancario, por ejemplo. La transmisión hereditaria se produce por esta situación de muerte, pero falta la determinación de la adjudicación de esos bienes a sus herederos. Sin embargo, el inmueble, la casa, va a seguir produciendo gastos de impuestos, puede que necesite reparaciones, puede que tenga que ser dado en arrendamiento, el automotor necesitará que se paguen los seguros, que se realice la verificación técnico vehicular, que el depósito bancario se renueve o no se renueve. Lo que quiero significar es que hay que regular desde el Código Civil cómo se va a llevar adelante este estado de indivisión, qué cosas será necesario hacer. Mucho más será necesario todo esto si el contenido patrimonial involucra, por ejemplo, una empresa familiar, una explotación comercial, ¿sí? O una explotación de índole agropecuario. ¿Y cómo se regulan las relaciones jurídicas de ese estado de indivisión? Por eso fue muy importante la incorporación de un título con la regulación del estado de indivisión, que incluso tiene normas vinculadas a lo que se llama la administración extrajudicial de los bienes. Después, desde el mismo Código Civil y Comercial, se regula en el título séptimo el proceso sucesorio. A ver, se regulan las normas fundamentales que uniforman el proceso sucesorio en el derecho argentino en general, teniendo presente que, vuelvo a reiterarlo, el derecho sucesorio es el derecho de la forma en que se transmite las relaciones jurídico-patrimoniales de una persona y es en sí proceso. ¿No? Es en sí proceso. Son normas sustanciales, pero que requieren de un proceso para llegar a la determinación final de la titularidad y adjudicación de los bienes, así como el pago de las deudas a lo largo de este proceso. Entonces, nuevamente hay que reivindicar que el Código Civil y Comercial debió regular aspectos procesales. Debió regular aspectos procesales, sin perjuicio que hay algunos autores que consideran que algunas de las normas introducidas dentro de la regulación del proceso sucesorio en el Código Civil y Comercial de alguna manera invaden lo que son las potestades de las provincias en la regulación de sus propios códigos de procedimiento. Pero esto en algunas normas pequeñas en particular. En términos generales, la regulación del proceso sucesorio tiene que ver justamente con organizar un sistema homogéneo en todo el territorio nacional para la transmisión hereditaria. En el título octavo se regula justamente la partición, es decir, cómo se produce la adjudicación final de los bienes en cabeza de los y las herederas llamadas a la transmisión hereditaria o la adjudicación de los legados. Y después, el título 9, 10 y el 11 se abocan justamente a tratar esta cuestión de cómo se accede a la transmisión hereditaria, cuáles son las formas de los llamamientos. El llamamiento a partir de la sucesión intestada, es decir, la sucesión sin testamento, o podríamos decir con mayor precisión, la sucesión transmitida
en el caso de inexistencia o ineficacia de testamento, de acuerdo a los órdenes que llama la ley, el título 10 se aboca a la protección de la legítima. Vayamos incorporando vocabulario. ¿Qué es la legítima? Es un derecho que involucra el orden público hereditario y que está conferido en favor de determinados herederos a quienes la ley protege específicamente. ¿Por qué los protege especialmente? Porque el derecho sucesorio argentino considera, ve con, digamos, propicia que los bienes que componen la transmisión hereditaria sean fundamentalmente destinados a los parientes más próximos, por lo menos lo que la ley entiende que son parientes más próximos de una persona: los descendientes, los ascendientes y cónyuges. A ellos destina normas de protección especial para que los bienes habidos de la transmisión sean recibidos especialmente por estos herederos o herederas. Finalmente, el título 11 se destina a las sucesiones testamentarias, es decir, a regular los testamentos, cómo deben ser esas instituciones hereditarias a partir del testamento, y también a regular los legados, que son estas disposiciones individuales, particulares, que puede hacer el testador en favor, tanto sea de herederos o en favor de otras personas que meramente sean legatarios, es decir, que sean beneficiarios de una disposición testamentaria en la cual se les asigna un bien o unos bienes o unas cantidades de bienes. Bien, ¿se va comprendiendo hasta ahí? ¿Hay preguntas para hacer? Por supuesto, ya las podemos ir viendo. ¿Alguna pregunta o puedo seguir adelante? Si alguno se habilita y me contesta, podrá ser. ¿Seguimos adelante? Bueno, también tenemos que considerar que en el libro sexto del Código Civil y Comercial, dentro de lo que son las disposiciones comunes a los derechos reales y personales, están las disposiciones de derecho internacional privado que rigen materia sucesoria, ¿sí? Y así encontramos la jurisdicción aplicable en materia sucesoria, el derecho aplicable, ¿sí? La forma de los testamentos, la regulación del testamento consular, la capacidad, ¿sí? Y el caso de la herencia vacante, es decir, la herencia en el caso de que no existan personas con llamamiento a recibir los bienes de la transmisión hereditaria, y que actualiza, el caso de la sucesión o de la herencia vacante, actualiza el llamamiento del Estado, ¿sí? No llamamiento, perdón, sino, no debo decir esto, no el llamamiento del Estado, sino posible adquisición de los bienes por parte del Estado en función del derecho de soberanía sobre los bienes sin dueño por parte del Estado. Bien, ¿qué cambios importantes existen en materia sucesoria a partir del Código Civil y Comercial? Bueno, dijimos hoy, y volvemos a reiterar, aparece esta distinción entre los sucesores, ¿sí? Entre aquellos que se les transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia, el heredero legítimo, que es el que viene dicho desde la ley, el descendiente, por ejemplo, el ascendiente, ¿sí? El heredero testamentario, a quien se instituyó en la universalidad de los bienes, y el heredero de cuota, ¿sí? El heredero que se instituye en testamento, pero solamente por una cuota de la herencia. Y aquellos a los que se transmite un bien particular o un conjunto de bienes, que son los legatarios. El Código Civil y Comercial, dijimos, ha hecho precisiones en materia de aceptación y de renuncia de la herencia. Se reguló el contrato de cesión de herencia y se determina la situación de los créditos y las deudas a través del sistema de la responsabilidad de herederos y legatarios. Dijimos que
se han regulado principios fundamentales sobre la indivisión hereditaria, así como se ha descrito el proceso sucesorio y la administración de los bienes. En orden a la partición hereditaria, es decir, a la adjudicación de los bienes a partir de la sucesión hereditaria por causa de muerte, se reincorporó la licitación como institución destinada justamente a facilitar la partición de la herencia. La licitación era una institución que permite a los herederos, una vez evaluados, una vez producidas las valuaciones de los bienes, les permite ofrecer, atribuirse el bien con un valor mayor al que ha tenido en la evaluación en su porción. Por ende, el heredero puede ofrecer que un determinado bien valuado, por ejemplo, en 10, le sea atribuido a él por un valor de 12 y de esta manera obtener la adjudicación de un bien que prefiere él por algún tipo de circunstancia en particular, o por razones afectivas o por conveniencias económicas de las que fueran. También se regula en la partición de la herencia lo que se llama la atribución preferencial. La atribución preferencial puede ser acordada entre los coherederos, es decir, preferentemente adjudicarse unos u otros determinados bienes en función, por ejemplo, de la actividad económica que hubieran desarrollado con el causante, pero también puede ser decidida por un juez frente a la controversia entre herederos. También se encuentra regulada la partición por el ascendiente. La partición por el ascendiente es una institución interesante que ya existía en el Código Civil y que permite la posibilidad a un ascendiente de dividir para después de la muerte los bienes entre sus descendientes, ya sea por el otorgamiento de una partición por donación, con efecto inmediato a partir de la aceptación por parte de los descendientes, o la partición por testamento, es decir, la partición que va a tener efecto efectivamente después de la muerte del causante por el otorgamiento de un testamento. Una de las reformas más importantes que operó el Código Civil y Comercial en materia de derecho hereditario es la disminución de las cuotas de legítima, en tanto las legítimas en el derecho argentino han sido siempre muy fuertes, muy gravosas, muy importantes desde el punto de vista patrimonial. Fíjense que hasta el 1 de agosto del 2015, la legítima hereditaria de los descendientes era los 4/5 de la herencia. Los 4/5 importan tanto como el 80%, ¿sí? Solamente tenía total libertad de disposición patrimonial el causante, entonces, si existían descendientes, por el 20% restante, por el quinto restante, ¿sí? En el régimen actual, la legítima hereditaria de los descendientes pasó a ser de 2/3. Esto implica el hecho de viabilizar un mayor grado de ejercicio de la voluntad del causante, en tanto la legítima se encuentra algo disminuida a lo que fue hasta el 1 de agosto del 2015. Es muy importante también la regulación que introduce el Código Civil y Comercial en cuanto a la mejora para el heredero con discapacidad. ¿Qué implica la mejora para el heredero con discapacidad? La posibilidad de que el causante otorgue un especial beneficio dentro de las posibilidades que le brinda el Código Civil y Comercial, ya sea sobre la porción disponible o sobre una parte de la legítima, en favor de alguno de los herederos, ya sean descendientes o ascendientes, que padezcan discapacidades, en un concepto sumamente amplio de la discapacidad. De alguna manera, el Código Civil y Comercial en esta materia intenta ensamblar los lazos de la solidaridad familiar en un aspecto patrimonial relevante, como es la protección para los herederos de una persona que busca, de alguna manera, el aseguramiento patrimonial a alguien que se encuentra en desventaja respecto de los demás coherederos.
Existe, dijimos, a partir de la reforma, precisión en la regulación de la sucesión testamentaria, sin duda, y se suprime una institución que era tradicional en el derecho argentino, que es la desheredación, ¿sí? La desheredación requería del cumplimiento de causas contempladas específicamente en el Código Civil y el otorgamiento de esta cláusula de desheredación en testamento podía producirse en contra de descendientes o de ascendientes. Y bueno, si bien alguna doctrina interpreta que a pesar de existir la indignidad como causal que modifica la vocación hereditaria por actos de inconducta del heredero, debió haberse sostenido o mantenido la posibilidad de la desheredación en testamento. Y también se ha suprimido una figura que era el derecho que se reconocía a la nuera viuda sin hijos en la sucesión de sus suegros. Esto ha sido derogado por el Código Civil y Comercial. Antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, alguna jurisprudencia en el ámbito de la provincia de Córdoba extendía este derecho de la nuera viuda sin hijos también al yerno viudo sin hijos en la transmisión hereditaria de sus suegros, ¿sí? Bien, entonces, vueltos a este derecho de sucesiones del cual nos vamos a ocupar, pasamos a ver que la apertura de la sucesión, dicho desde el propio Código Civil y Comercial, se produce a partir de la muerte real o presunta, por eso hablamos de distintas formas probatorias también en este sentido, de una persona, causa justamente la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento o por la ley. Y si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. Por ende, una persona, al fallecer, puede que sea necesario que sus herederos tramiten tanto el proceso sucesorio testamentario como el proceso sucesorio intestado. ¿Por qué? Porque si el testamento no agotó en sus disposiciones todo el contenido patrimonial, por el remanente deberán ser llamados los herederos llamados desde la ley, ¿sí? El fenómeno de la muerte y la transmisión hereditaria se produce en forma directa y por operatividad directa de la ley. Es decir, ocurrido el hecho jurídico de la muerte, la transmisión hereditaria se produce en forma directa sin ningún intervalo de tiempo. ¿Por qué es necesario el proceso hereditario entonces, si la transmisión es directa? Porque la transmisión desde el punto de vista registral requiere de la intervención jurisdiccional justamente para dar publicidad registral en la transmisión de derechos. Fundamentalmente es por esto. Tengamos presente que la transmisión entonces se produce de pleno derecho y en forma directa porque importa esto la continuidad del patrimonio contitular. Una persona siempre tiene un patrimonio, o toda persona tiene un patrimonio en el sistema argentino, y todo patrimonio tiene una titularidad. Entonces, la transmisión hereditaria se produce y por ficción se continúa inmediatamente las relaciones de derecho vinculadas a esta transmisión patrimonial. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por el fallecimiento, ¿sí? Por ende, aquí encontramos una diferencia notable entre patrimonio y herencia. El patrimonio es el patrimonio del causante que puede contener derechos u obligaciones que se extinguen justamente con el fallecimiento. La herencia es todo aquello que es pasible de ser transmitido desde el punto de vista activo o desde el punto de vista pasivo. Dijimos que la sucesión podía ser particular o universal cuando estábamos comenzando el desarrollo de esto, y bueno, el objeto de la sucesión particular se confina al contenido de la adquisición del objeto propio de la o las relaciones jurídicas transmitidas. En cambio, en la sucesión universal, las relaciones jurídicas subsumen
a todas las relaciones de derechos singulares, ¿sí?, que están contenidas. Esto es importante tenerlo presente porque en el caso del heredero, como decíamos hoy, él tiene la vocación a la universalidad jurídica transmitida y va a llegar a concretar las relaciones individuales de derecho con los bienes habidos en la transmisión hereditaria en el momento de la partición y de la adjudicación, ¿sí? La sucesión, dijimos, universal, la del heredero, es la sucesión en el patrimonio. Quien sucede a título universal sucede en la posición jurídica del causante como titular de ese patrimonio. El sucesor universal subingresa, subentra en la posición jurídica del causante en todo aquello que pueda ser objeto de transmisión. El heredero, como continuador de la personalidad patrimonial del causante, incorpora en su patrimonio los bienes y las deudas. Y eventualmente podría llegar a surgir, aún en el sistema actual, la responsabilidad ultra vires. Ultra vires implica la responsabilidad personal aún con sus bienes. Pero, cuidado, en el sistema actual tenemos que, en principio, la responsabilidad del heredero se limita a lo que efectivamente ha recibido. Solamente a título sancionatorio en determinados supuestos podría llegar a responder con más de lo que ha recibido. Hablamos de la sucesión en los bienes, habida del derecho germánico, y el presupuesto que esto implica, que es la adquisición del patrimonio como activo líquido, el conjunto de los bienes, y la sucesión en la persona, que se admite a partir de la aceptación con el beneficio de inventario en esta administración liquidadora que implica la adquisición hereditaria. En este libro quinto, dijimos, de la transmisión hereditaria, se produce la apertura de la sucesión entonces, se transmite una unidad abstracta de activo y pasivo, derechos y obligaciones, una universalidad en donde los herederos se subrogan en la posición jurídica del causante. Bien, ¿qué derechos y obligaciones componen el caudal relicto? En principio, todos los derechos patrimoniales que tenía el causante, salvo lo que sea inherente a la persona. En materia contractual, por ejemplo, los sucesores continúan con la posición jurídica del causante, salvo en aquellas obligaciones que tengan que ver con obligaciones inherentes a la persona, que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o esté prohibida por una cláusula del contrato o de la ley, ¿sí? Dentro de los derechos y obligaciones que componen el caudal relicto, también los derechos reales y la posesión se transmite en la sucesión de manera indivisa. La posesión, se transmite justamente con iguales características que tenía para el causante. Acá estamos hablando de la posesión en sí, de los derechos reales. Tengamos en cuenta y hacemos la distinción con la investidura del carácter de heredero, y hago esta mención porque hasta la sanción del Código Civil y Comercial se hablaba de posesión hereditaria como investidura hereditaria. La investidura hereditaria está dada por la acreditación del título de los descendientes, los ascendientes o el cónyuge, que son los herederos con investidura de pleno derecho. La acreditación del título de estado de familia los hace ser reconocidos como herederos desde el mismo Código Civil y Comercial. En principio no necesitarían otro acto jurisdiccional. Lo que sucede es que las declaratorias de herederos, el reconocimiento de la calidad hereditaria, se requiere, como dijimos hace un ratito, en función del sistema de las publicidades registrales que organiza nuestro derecho. Derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte del causante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no forman parte de la transmisión hereditaria, sino que son situaciones originarias en el heredero, derechos que tiene el heredero que nacen con motivo de la muerte, pero que no eran de titularidad del causante. Por ejemplo, las acciones que vamos a estudiar, como la acción de colación, que tiene que ver con la imputación de las donaciones recibidas
en vida por parte de los herederos legitimarios, la acción de indignidad que tiene un heredero para eventualmente desplazar de la transmisión hereditaria a otro heredero que se haya comportado mal con el causante y que su mal obrar esté catalogado como causal de indignidad en el propio Código Civil y Comercial. La acción de petición de herencia que enunciamos, que es aquella acción tendiente a que se reconozca en sentencia el carácter de heredero de un heredero que es desconocido por el resto, como puede ser el caso, por ejemplo, de un hijo póstumo o de una hija póstuma que deba reclamar por acción filial su carácter de descendiente, por ejemplo, y que a partir de ello requiera también de una acción de petición de herencia. También las acciones de defensa de la legítima, de este derecho que hemos dicho que tienen reconocido algunos de los herederos desde el llamamiento legal, descendientes, ascendientes y cónyuge, que tienen en definitiva este reconocimiento específico que hace la ley de este cúmulo de derechos de los cuales no pueden ser privados, ¿sí? Y bueno, también hay derechos y obligaciones que, aunque nacen con la muerte de una persona, están desvinculados del fenómeno sucesorio. Por ejemplo, el derecho de pensión, por ejemplo, la indemnización por muerte del trabajador o la trabajadora, o las indemnizaciones por seguro de vida, ¿sí? Ninguno de estos haberes ingresa en la transmisión hereditaria, no son parte de la transmisión hereditaria. Son derechos que nacen con la muerte de una persona, pero que son independientes de la transmisión hereditaria. Es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, el monto de la indemnización por seguro de vida no tiene por qué ingresar en la transmisión hereditaria y no se necesita de ninguna manera la acreditación del carácter de heredero cuando hay personas que han sido designadas como beneficiarios de esa transmisión, de ese seguro de vida. Hay derechos y obligaciones de titularidad del causante que no se transmiten a sus herederos, ¿sí? Son parte del patrimonio del causante, pero no son parte de la herencia. Por ejemplo, el contrato de mandato que finaliza con la muerte del mandatario. Por ejemplo, el pacto de preferencia en el contrato de compraventa que no se transmite mortis causa a los herederos del vendedor, pero sí a los del comprador. El derecho de reversión de la donación solo es válida a favor del donante y no se transmite a favor del donatario. El contrato de renta vitalicia finaliza con la muerte de la persona cuya vida se toma en consideración para su duración por cualquier causa. Al igual que en el caso de las sociedades de personas, en principio la muerte de uno de los socios, a falta de convenio expreso, en contrario, implica la resolución parcial del contrato de sociedad, de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Sociedades, ¿sí? Resultan obligatorias para los herederos socios las cláusulas que establezcan, sí, por otra parte, la continuidad de la sociedad con los herederos del socio fallecido. Pero si no hubiera previsión expresa en este sentido, no se provocaría la resolución parcial del contrato de sociedad, ¿sí? Muy bien. Dentro de los derechos y obligaciones de titularidad del causante que no se transmiten a los herederos, en el ámbito de los derechos reales, tenemos que el derecho de uso no se transmite a los herederos, ni el de habitación, ni se transmite tampoco el usufructuario. Son todos derechos reales, intuito persona, considerados en función del beneficiario de estos derechos en particular, y no se transmiten a los herederos. Muy bien. A ver, entonces, los sucesores, estos que vienen a la transmisión hereditaria, bueno, a ver, ellos permiten la supervivencia de la esfera patrimonial del causante y son quienes se van a ocupar de esta esfera patrimonial del causante. Dijimos que heredero o heredera se puede ser por el sistema legal, en los órdenes sucesorios establecidos por la ley, o por el sistema de la voluntad del causante.
¿sí? El 2278 nos da el concepto. Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. Reitero, el caso del heredero de cuota únicamente es tal por llamamiento hereditario testamentario, ¿sí? Y el legatario es el que recibe un bien particular o un conjunto de ellos, siempre también por testamento, ¿sí? El legatario es un tercero a quien, por título gratuito, se define uno o más bienes contenidos en la herencia. Muy bien. Miren, algo para recordar, una frase que mencionaba Zanoni, un autor clásico del derecho sucesorio. Zanoni decía, el heredero adquiere porque sucede. Es decir, sucede en la transmisión hereditaria a la persona del causante y adquiere los bienes como consecuencia de ello, ¿sí? Adquiere la relación de derecho individual a partir de haber sido sucesor en la universalidad. En cambio, el legatario, decía Zanoni, sucede porque adquiere. Adquiere un bien en una relación singular de derecho o un conjunto de bienes, pero adquiere esa relación de derecho individual y sucede exclusivamente en esa relación de derecho individual. No hay sucesión hacia la universalidad en el legatario, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta para ver la diferencia en cuanto a una y otra transmisión. ¿Qué vamos a decir aquí sobre el pacto sobre herencia futura o sobre esta cuestión de pactar o no pactar sobre la herencia futura? En principio, no es posible el pacto sobre herencia futura, porque es el pacto sobre una eventualidad, ¿sí? Pactar sobre lo que podré llegar a recibir no tiene un fundamento sólido de derecho patrimonial ya adquirido, ¿sí? Nadie puede disponer de algo con lo cual aún no cuenta incorporado en su patrimonio, ¿sí? Nadie puede transmitir lo que no tiene. Sin embargo, vamos a ver que el Código Civil y Comercial introdujo una norma que permite alguna viabilidad en función del intento de dar eficacia a los pactos de empresas familiares fundamentalmente y a lo que se llaman los protocolos de las empresas familiares. Muy bien. El pacto sobre herencia futura es, dicho en forma genérica, una convención mediante la cual el causante organiza su sucesión de acuerdo a otros intereses, estipulando entre sí en vida el causante, transfiriendo o aplicando derechos, ¿sí? De alguna manera, esto es desde el punto de vista conceptual, la sucesión o los derechos sucesorios en el derecho comparado que admiten los pactos sobre herencia futura tienen una visión más contractualista del fenómeno sucesorio que nuestra concepción. Por supuesto que hay tesis prohibitivas en este sentido y tesis que ven con mayor permeabilidad y permisividad la posibilidad de los pactos. De alguna manera, lo que se advierte es una suerte de tendencia también en nuestro derecho a flexibilizar la prohibición de pactos sobre herencia futura o análogos. Como legislaciones prohibitivas, podemos ver aquí un catálogo de legislaciones que tienden a prohibir el pacto sobre las herencias futuras, y como legislaciones permisivas o que tienden a la planificación sucesoria, por ejemplo, el Código Suizo o el Código Civil alemán y alguna pequeña injerencia en el Código Civil italiano. Muy bien. Esta flexibilización que se busca frente a los pactos de herencia futura y que también se han incorporado algunas cuestiones en nuestro derecho, tiende a permitir que la familia recupere esta posibilidad de disponer respecto de las unidades de producción de bienes y servicios a partir de la empresa familiar y para, de alguna manera, favorecer la constitución y la gestión en la empresa familiar cuando las empresas familiares se transmiten de generaciones en generaciones.
Lo vemos a esto mínimamente, al menos desde el punto de vista de esta clase inicial, porque es uno de los fenómenos que justamente viene a irrumpir en el fenómeno sucesorio tradicional argentino, ¿no? Dentro de estos protocolos familiares o de empresas familiares existen elementos objetivos, como son la existencia de familias vinculadas con empresas justamente, y elementos subjetivos que tienen que ver con la intención de mantener la participación familiar en la empresa y de que esta sea de alguna manera el sustento de estas familias, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos dice en los derechos personales el actual Código Civil y Comercial? Bueno, justamente nos plantea que el artículo 1010, la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ¿verdad? Fíjense ustedes que enlazamos el objeto contractual con el derecho sucesorio. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni pueden serlo los derechos, ni pueden tampoco serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Este es el principio general. Excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Y a continuación permite lo siguiente: los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. El gran conflicto que se plantea en materia sucesoria y de pactos de derechos hereditarios es justamente cómo compatibilizar los pactos de empresas familiares y las disposiciones que afectan el futuro de la empresa familiar que se vinculan a la posible transmisión hereditaria o a la posible muerte de los integrantes de estas empresas familiares. Claro, estos pactos van a poder ser eficaces en tanto respeten las legítimas de los herederos legitimarios de las personas vinculadas en la empresa familiar a su muerte, justamente. Entonces, esta viabilidad del otorgamiento de protocolos familiares en las empresas familiares que tangencialmente o directamente toquen temas de derecho hereditario van a tener eficacia en tanto se respeten las legítimas hereditarias, que aún siguen siendo importantes en nuestro derecho argentino, en nuestro derecho sucesorio argentino. Pensemos que la legítima de los descendientes son 2/3 de la transmisión hereditaria. Entonces, el principio general es que la herencia futura no puede ser objeto de contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Pero existe esta válvula que empieza a permitir el ingreso del pacto sobre aspectos de la transmisión hereditaria en las empresas o las unidades productivas, cuando tienden a ser justamente a buscar la conservación de la unidad empresaria, la prevención de los conflictos. Vamos a ver también, cuando trabajemos sobre indivisión hereditaria, que hay algunas normas que plantean el pacto de indivisión hereditaria entre coherederos que de alguna manera también tienden a salvaguardar la empresa familiar o la unidad económica familiar. Bien. Esta prohibición del pacto sobre herencia futura se relaciona directamente con la prohibición de aceptación o renuncia anticipada de herencia, ¿sí? En principio, las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas, ¿sí? Con la salvedad entonces de estos pactos o protocolos en tanto y en cuanto no afecten las legítimas hereditarias. Muy bien.
para seguir avanzando en los últimos minutos que nos quedan, vamos a hablar básicamente de la capacidad para suceder, ¿sí? Y de quiénes pueden suceder. Norma del artículo 2279, ¿qué es la capacidad para suceder? Es la aptitud para ser titular del derecho a recibir por sucesión los derechos activos y pasivos transmisibles del causante. Tenemos que mencionar aquí las personas humanas existentes al momento de la muerte, también las concebidas en ese momento que nazcan con vida, las nacidas después de su muerte por utilización de técnicas de reproducción humana asistida con el cumplimiento de los recaudos del artículo 561 que ustedes ya han estudiado en materia filial, y también las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento, ¿sí? Recordemos que las personas jurídicas entonces y las fundaciones tienen capacidad para recibir, para suceder a una persona, en tanto existan ya al tiempo de la muerte del causante y las fundaciones que sean creadas con su testamento, ¿sí? Todos ellos, en principio, son aptos para ser titular del derecho a recibir por sucesión, tanto en la faz activa como en la faz pasiva. Esta capacidad se requiere al momento de producirse la transmisión hereditaria. Se debe ser capaz al momento de la muerte del causante. Y acá relacionamos dos conceptos que ya estamos trabajando. Dijimos, la transmisión hereditaria se produce de pleno derecho en el momento mismo de la muerte del causante. Y es a ese momento, en que debe verificarse la capacidad para acceder a la transmisión hereditaria, ¿sí? Momento de la muerte, momento de la transmisión, momento en el cual se requiere esta capacidad. Con la salvedad entonces de la posibilidad de que una fundación sea creada por testamento, y sí se reconoce la capacidad para la fundación de ser creada en el testamento que cobra vigencia con la muerte del causante y vamos a pensar en este caso eficacia plena, ¿sí? Estamos pensando en un testamento que no tiene o no llega a ser declarado nulo, un testamento plenamente eficaz, y que entonces crea esa persona, fundación, que va a ser capaz de recibir por la transmisión hereditaria. Muy bien, en el caso de las personas concebidas por técnica de reproducción asistida, recordamos que el artículo 561 refiere a las formas de prestación del consentimiento para las técnicas justamente humanas de reproducción asistida, y allí la ley atribuye paternidad o maternidad al causante eventualmente que prestó ese consentimiento con las formalidades impuestas por la ley, y el hijo nacido lo hereda si ha sido concebido justamente antes de la muerte. Con esta, digamos, premisa inserta también en nuestro derecho a partir de del criterio emergente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Octavia Murillo, respecto de la concepción como sinónimo de anidación, como ustedes ya han visto. Dijimos entonces la capacidad de las personas jurídicas para recibir por vía de sucesión por causa de muerte. Las personas jurídicas son estos entes a los cuales la ley les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto de acuerdo a los fines de su creación, ¿sí? Las fundaciones están normadas en el artículo 193 a 224 del Código Civil y son personas jurídicas que se constituyen sin una finalidad de lucro, sino con una finalidad esencialmente de bien común. Y el testador entonces puede disponer de sus bienes para crear la fundación e incumbirá al Ministerio Público efectivizar con los herederos o con el albacea justamente la instrumentación de esta creación de la persona, ¿sí? Por otra parte, en el tema de capacidad para suceder, tenemos que mencionar, hoy lo mencionamos tangencialmente, la institución de la indignidad hereditaria.
¿Quién es indigno o indigna? Aquel que no tiene la aptitud o no es merecedor de recibir la transmisión hereditaria, en función de esta sanción civil que se implementa a partir de la declaración de indignidad. La declaración de indignidad requiere de sentencia judicial, ¿sí? Es un instituto, entonces, mediante el cual se resuelven los derechos sucesorios, de aquel que ha ofendido al causante mediante la comisión de los hechos que establece la ley. Se llega a esta sanción de indignidad a partir de una petición de parte legitimada, puede ser otro coheredero, otra coheredera, ¿sí? Y produce entonces la consecuente pérdida de la vocación hereditaria respecto de la persona ofendida a partir del dictado de una sentencia. Dijimos que en la actualidad, a partir del 1 de agosto del 2015, las personas fallecidas después de esa circunstancia, únicamente sus herederos podrán ser declarados indignos y no opera en esos supuestos la aplicación de la desheredación, institución distinta que requería el otorgamiento de una cláusula de desheredación testamentaria, ¿sí? Esta sanción civil de la indignidad opera a partir de la petición de parte interesada y de la sentencia que se dicte en tal sentido en el proceso incidental de indignidad, ¿sí? Digo proceso incidental porque como es un proceso que requiere otorgamiento de prueba y es esencialmente controversial, va a estar, digamos, por fuera del proceso sucesorio. Va a tramitar ante el mismo juez, pero es un proceso incidental, que va a tener incidencia directa en el proceso sucesorio, pero es un proceso aparte, ¿sí? Las causales de indignidad están dichas en el artículo 2281 y todas ellas conforman actos contrarios a la persona o a la memoria, al honor del causante. Inconductas realmente hacia la persona del causante. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, entre algunas instituciones que ustedes han estudiado dentro del derecho de familia, como puede ser el suministro alimentario o la obligación alimentaria, justamente el inciso E establece que los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o que no lo hayan recogido en establecimiento adecuado, si no podía valerse por sí mismos, son indignos, ¿sí? Es decir, que ellos incurren en una causal de indignidad, ellos o ellas, cuando no prestan la obligación que la ley les marca en favor de la persona del causante. Y también el padre, el progenitor extramatrimonial que no ha reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad, incurre en una situación de indignidad, así como aquel que ha sido privado de la responsabilidad parental. Fíjense ustedes que son estas conductas que se demandan y que se establecen como obligaciones derivadas de la familia, ¿sí? De los vínculos de parentesco. Entonces tienen aquí el correlato de la sanción civil que implica el incumplimiento de estas obligaciones derivadas de los derechos y deberes familiares. Bien, esto por mencionar algunos de los supuestos de conductas que ustedes ya han estudiado y que tienen esta sanción al momento del derecho sucesorio. ¿Ven cómo hablábamos hoy del derecho sucesorio como una asignatura interdependiente de otras regulaciones? Fíjense ustedes cómo termina siendo una sanción del incumplimiento de una obligación derivada del derecho de las familias, ¿sí? Muy bien. Aquí esta frase que habíamos mencionado hoy de Zanoni, ¿no? El heredero adquiere porque sucede, mientras que el legatario sucede porque adquiere. Yo siempre la recuerdo porque me parece muy gráfica al momento de tratar de calificar las formas de la transmisión hereditaria en uno y en otro sentido, ¿no? Bien, una cuestión para ir finalizando que me parece interesante para recordar. Miren, dos instituciones que hemos estudiado en el derecho de familias: matrimonio y unión convivencial.
el cónyuge es heredero, desde la ley, ¿sí? Es un orden hereditario el del cónyuge. El unido o la unida convivencial, no. Sin embargo, el cónyuge es heredero testamentario, porque puede ser instituido como heredero en testamento, más allá del llamamiento de la ley, y el unido o la unida convivencial también puede ser heredero por disposición testamentaria. Pero en el caso del unido o la unida convivencial, solamente podrá ser heredero por disposición testamentaria. ¿Sí? Me pareció un ejemplo como para ver cómo todavía el sistema de derecho argentino sigue, desde el punto de vista del derecho sucesorio, priorizando unas formas familiares respecto de otras, ¿sí? Es distinta la legislación del matrimonio a la de la unión convivencial. ¿Debe ser modificada? Bueno, eso ya daría para otra discusión en particular. Pero lo que quiero señalar es, nosotros hemos dicho hoy que el heredero puede nacer del llamamiento legal o del llamamiento de la institución hereditaria testamentaria, establecida de acuerdo a las normas que dice la ley. ¿Sí? Entonces, el unido, la unida convivencial, pueden ser herederos testamentarios si la persona del causante los designó correctamente en su testamento. En cambio, en el caso del matrimonio, por el estado de familia que significa el matrimonio, tiene el reconocimiento del carácter hereditario desde la ley. El legatario tiene como fuente de su llamamiento siempre el testamento, ¿sí? Siempre el testamento. El unido o la unida convivencial también podría ser legatario. Podría no haber sido instituido como heredero y quizás sí como legatario. Eso de acuerdo a la manifestación de voluntad o a la intención del causante en particular. Esta transmisión hereditaria de la cual hemos venido hablando, y volvemos a reforzar esta idea, opera en dos niveles. La transmisión hereditaria opera a nivel de la titularidad universal de los bienes, de la universalidad transmitida, y a título singular de determinados bienes o derechos cuando se llega a la adjudicación en partición. En el intermedio tenemos, si hay varios coherederos, el periodo de la indivisión hereditaria. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se opone o cómo se publicita el título de heredero? El título de heredero deriva del título de estado de familia que acredita el vínculo de parentesco. El título de heredero atribuye la investidura hereditaria, en el caso del descendiente, del ascendiente, del cónyuge, ¿sí? Y, a su vez, hay otros herederos, como pueden ser los colaterales, los hermanos, los tíos, ¿sí? Que requieren de la investidura derivada de la declaratoria de herederos o de la aprobación de testamento. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver cómo hay herederos que, si bien son llamados todos desde la ley, como son los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, hay otros herederos que son llamados también por la ley, como son los colaterales, por ejemplo, los hermanos, que requieren un plus de intervención jurisdiccional para poder oponer su título hereditario. ¿Sí? Bien, y aparece este fenómeno, este fenómeno procesal, que es la declaratoria de herederos, reconocida hoy día, que lleva a obtener un pronunciamiento judicial en el proceso propiamente dicho, mediante el cual se reconoce el carácter de los herederos legítimos. ¿Sí? Estos herederos que pueden ser descendiente, ascendiente, cónyuge o colaterales. ¿Sí? Y que culmina, de alguna manera, el control de legalidad y de mérito que realiza el juez en el proceso sucesorio. La declaratoria se constituye entonces como una vía para la publicidad registral, y es el título requerido para acreditar frente a terceros la adquisición de los derechos
registrales, ¿sí? En el caso de todos los herederos sin distinción. Lo que sucede es que para los colaterales, además, la declaratoria de herederos implica la investidura del carácter hereditario. Para los herederos testamentarios, la investidura hereditaria se logra con el auto de aprobación del testamento, también en el proceso sucesorio testamentario, ¿sí? Bien, hasta aquí llegaríamos con este primer pantallazo sobre el derecho sucesorio. Si quieren hacer algún tipo de preguntas ahora, o lo mismo si me las mandan por mail. A partir de ahora seguiremos ahondando en materia de derechos sucesorios. Tengan en cuenta como bibliografía posible, más allá de la brindada en el cronograma que tienen ustedes en el campus, tengan presente los códigos comentados, la accesibilidad que tienen ustedes con el Código Civil y Comercial comentado de InfoUse, por ejemplo, que lo encuentran online, ¿sí? Más allá de los textos escritos que pueden consultar, por supuesto, ¿sí? Generalmente, yo, para los que les gusta trabajar a fondo la materia, les recomiendo muy particularmente el libro de Nora Lloveras, Faraoni y Olga Orlandi, un libro de derecho sucesorio posterior al Código Civil y Comercial, muy completo, por cierto. Pero recuerden entonces que el Código Civil y Comercial comentado de InfoUse, dirigido por Caramelo, Herrera y Picasso, tiene excelentes contenidos que les van a ayudar a poder ir comprendiendo de mejor manera la materia, ¿sí? ¿Alguna consulta o nos estamos despidiendo hasta la próxima clase? Doctora. Doctora. No la estoy escuchando. Era para preguntar si el PowerPoint se sube al campus. Bueno, nos despedimos Profesora. entonces. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.